pero a plantaciones donde está toda la parte difícil. Dejé un tema en el tintero, les comenté de la fiebre del oro, les comenté que Don Melchior, que Matías Cauciño, que Maximiliano Razo les hicieron fortuna durante el siglo XIX con todo el negocio del salitre. No les falé de nuestra competencia, no les falé de Bolivia, no les falé de Perú, del puerto de Callao, nuestra mayor competencia con el puerto de Valparaíso, ni de la guerra contra Perú y Bolivia. Esa parte ni siquiera gosto de hablar cuando estoy con peruanos, obviamente, no faz mucho sentido lembrar esa cosa. Pero eso es importante porque ahí fue el año donde un mapa chileno terminó do jeito que es ahora. Les voy a explicar por qué. La primera ciudad en Chile se llama Arica. Eso está en la frontera con Perú. Miren, no sé si da... Bueno, aquí está todo Chile, Argentina, Bolivia y Perú. Agrando un poco. Esta es la frontera. Esa primera ciudad de arriba era peruana y estos dos estados eran bolivianos. Chile comenzaba acá y Chile era dueño de toda la Patagonia, incluyendo Mendoza, incluyendo Bariloche. Todo eso era considerado territorio chileno. Acontece que Bolivia tenía todo su negocio pensado en Santa Cruz, en esas ciudades de acá, y ellos exportaban todo por el puerto de Arica, a través de Perú. Y el desierto de Antofagasta, el desierto de Atacama, parte boliviana, era una parte casi inexplorada, era virgen. Y los bolivianos no estaban interesados en investir dinero. Más cuando el salitre comenzó a hacer un gran negocio, ellos querían hacer, mas no tenían dinero para invertir en mineras. Acá en Chile llegaron todas esas colonias que ustedes puedan imaginar a Valparaíso: alemanes, croatas, yugoslavos, ingleses principalmente, franceses, italianos. Pero lo que más llegó a Chile fueron los ingleses. Y Chile con Inglaterra le ofreció a Bolivia hacer minas dentro del territorio y pagarles impuestos. Y Chile comenzó exploración del desierto boliviano y comenzaron las mineras chilenas en el desierto boliviano. Eso fue desde 1850 hasta 1870, más de 20 años haciendo un muy buen negocio. Chile tenía muchas minas en el territorio chileno, muchas minas en el territorio boliviano. Éramos prácticamente dueños del Océano Pacífico en cuanto al negocio del salitre. Así que Chile pasó por un gran auge económico y comenzó un discurso en Bolivia que estoy seguro que ustedes van a escuchar muchas veces durante su vida, que comenzó más o menos de este jeito: nacionalicemos el salitre boliviano, expulsemos a las empresas chilenas de nuestro territorio, el salitre boliviano. No sé si lo escucharon de Chávez. Antes de decir ese tipo de discurso, Chávez lo dijo Salvador Allende en Chile con el cobre. Y así, un discurso muy populista. Y hicieron un embargo de todas las mineras chilenas en el territorio. Y declaramos la guerra. Y ahí comenzó la guerra del Pacífico. Nosotros perdemos una usina que entonces fez toda en Bolivia y ninguém guerreó. ¿Sabes qué? Sí. Pero bueno, Bolivia al mismo tiempo peleó con todos sus vecinos. Durante esos años Bolivia perdió el 50% de su territorio. 50%. Una locura. Bueno, Bolivia no solamente quería brigar contra Chile, sino que se unió con Perú y era Perú y Bolivia contra Chile. Comenzamos la guerra en el desierto de Atacama. Fue una guerra súper dura. Al mismo tiempo, Argentina nos traicionó y pegó toda la Patagonia. Chile no puede brigar contra 3 países al mismo tiempo. Así que esquecimos la Patagonia, dejamos guardado en un tintero para ir para cobrar a futuro. Y comenzamos a brigar. Después de 5 años, tomamos todo el desierto hasta Arica. Y nos transformamos en el dueño del monopolio del salitre en el Océano Pacífico. Lo que significó el mayor auge de la economía chilena en la historia. El millonario chileno del siglo XIX, del siglo XX y del siglo XXI ni siquiera se parecen en nada. Cosas que hacían los millonarios del siglo XIX.
¿Sabe? Chile no se va a desarrollar sin museos. Construyeron 5 con dinero de ellos. Eso se llamaba filantropía. Era una obligación, si tú eras millonario, devolver dinero a la sociedad a través de museos, a través de escuelas, de universidades, bibliotecas públicas, parques, y se construyó todo. El Museo de Bellas Artes, pues, vieron que pasamos al lado de un museo que tiene un parque. Eso lo construyó un millonario con dinero de su bolso, no fue dinero del Estado. El Mogo Santa Lucía, ya subieron a ese parque, es súper lindo, lo construyó el prefecto de Santiago, gastando dinero de su bolso. Hizo todo un parque, no gastó un dinero de la prefectura para que un pueblo pudiese pasear. Los millonarios comenzaron a hacer los museos de Quinta Normal, el Museo de Bellas Artes, universidades, palacios, escuelas. Todo Chile, básicamente, en el siglo XIX se construyó apenas con filantropía. Nada de impuestos, nada de gobierno, solamente millonarios que querían hacer de Chile una gran potencia. Eso mudó totalmente en el siglo XX, pero esa es otra historia. El siglo XIX sí estaba ese espíritu de desarrollar un país nuevo, como era Chile, un país independiente hace muy poco, con edadmente muy pocos años, y fueron los años dorados de Chile. No sé si ya leyeron el libro ¿Quién se robó mi queso? ¿Quién se robó mi queso? Es un libro que habla de negocios. Es un libro que te indica que si tú no estás dispuesto a te adaptar a nuevas condiciones de negocio, vas a quebrar. Porque los negocios cada 5 años mudan y van a continuar mudando, y fue históricamente así. Si tú no estás preparado para te adaptar a los cambios, si tú no tienes suficiente imaginación para te adaptar tu negocio al cambio, vas a quebrar. Y como lo dice, la principal ciencia de todo eso es que ningún negocio dura para siempre. ¿En qué minuto se comenzó a todo ir al carajo? Con la palabra. En el siglo XX. El siglo XX fue los años más duros para Chile de la historia. El primer golpe que recibió Chile fue súper duro. El terremoto de 1906, que fue en Valparaíso y en California al mismo tiempo. Se destruyó, no soportó totalmente. Tuvimos que construir todo el puerto de nuevo. Imagínense, su ciudad se cae entera, la tienen que parar toda, de cero. Es mucho trabajo, mucho dinero, mucha inversión. Pero pronto estaba el salitre. Continuemos, no pasa nada, podemos parar la ciudad. La paramos. Quedó casi todos los millonarios quedaron casi en cero. Y ahí pasó a mayor tragedia que podía pasar, a Primera Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra Mundial pasó una cosa muy interesante. Nosotros éramos amigos de los aliados, de Inglaterra y los Estados Unidos. Nuestros mayores socios, nuestros socios en la minería. Tanta influencia que Chile tiene country clubs, tiene club de hombres, masonerías. Tanto que somos el único país en Latinoamérica que bebe chá por sobre el café. Así de fuerte fue la influencia británica en Chile durante el siglo XIX. Y bueno, no le quisimos vender pólvora a Alemania porque era el enemigo. Ustedes saben lo que es una Alemania. 120 premios Nobel, casi todos en ciencia. Brasil no tiene ningún premio Nobel. En Chile apenas 2 y por poesía, ninguno por tecnología. O sea, los caras saben, son inteligentes. Inventaron el salitre artificial, que vale 10% del valor del salitre natural. Todas las mineras de Chile quebraron en menos de 5 años por no querer hacer negocio con los alemanes. Ahí comenzó un problema social en Chile. Todos los mineros comenzaron a voltar del desierto donde estaban las mineras y comenzaron a hacer casas en la periferia de Santiago. Y se comenzó algo que en Chile se llamó el problema social, la cuestión social. Ahí que comenzó el problema por primera vez en nuestra historia de favela, de gente que estaba en una ciudad y que no tenía nada para hacer. No interior, tanto faz, pues se practica agricultura, no mínimo ten comida. En Santiago, ¿dónde? Es una ciudad. Las ciudades se movimentan con usinas, con fábricas, con cosas que no teníamos porque no teníamos que hacer. Bueno, fueron años súper duros.
Y un golpe de gracia fue en 1925 con la apertura del Canal de Panamá. Los barcos ya no precisaban pasar por el Estreito de Magallanes ni parar en Valparaíso, lo que afectó a todos los puertos brasileños, a todos los puertos argentinos, chilenos, peruanos, bueno, básicamente afectó a todo Sudamérica. Ahí pasaron muchos presidentes, hicieron muchas reformas y bueno, algunos comprendieron así como, gente, o salitre ya fue, a pensar en el futuro. ¿Cuál fue el futuro? El cobre. El cobre no valía nada, nada. El cobre no es un mineral caro. Hasta que la electricidad se comenzó a desenvolver y el precio del cobre comenzó a subir y comenzó a subir y ha subido constantemente desde 1950 hasta ahora. Hoy Chile es el mayor productor de cobre en el mundo. Las mayores minas, estoy hablando de minas, no solamente de cobre, minas del mundo son de Chile. Chuquicamata, que es un buraco de cielo abierto, como llamamos, la mayor mina de cielo abierto en el mundo. Y al sur de Santiago tenemos el Teniente, la mayor mina de túneles en el mundo. O sea, es increíble el negocio de la minería. Esquezan un capacete con una linterna aquí arriba. No, acá es todo con robots, con maquinaria industrial gigante, camiones que pueden transportar. Otro día hablaban de una empresa pequeña, esa pequeña empresa que saca 10 millones de toneladas diarias. Es pequeña. Ni se imagina cuánto cobre se extrae en Chuquicamata, en el Teniente. Generó mucho. Y bueno, también teníamos nuestros amigos los británicos nos ayudando. Y comenzó otra parte muy triste de nuestra historia, que fue el gobierno de Salvador Allende y el gobierno de Pinochet. Antes de Salvador Allende hubo un presidente que hizo una reforma agraria en el campo. En el campo, en el interior, casi se vivía como en la época medieval, donde estaba un patrón, el dueño de todo, y los trabajadores, que eran campesinos muy pobres, que vivían da gracia do patrón. O patrón les construía una casa do jeito que él quisiese, les daba comida que él quisiese, los no tenía, o sea, era casi una condición de esclavitud. Eso estamos hablando de los años 1950, 1960, no estoy hablando de hace 200, 300 años atrás, estoy hablando de hace súper poco. Estoy hablando de que esa generación ainda está viva. Bueno, ahí ese presidente, el de la reforma agraria, fue Eduardo Frei padre, que o filho Eduardo Frei también fue presidente en los 90. Él básicamente expropió muchos terrenos y les dio a los facenderos, a los campesinos, pequeños terrenos. Muchos de ellos fueron exitosos, otros se cayeron al frasco y vendieron sus haciendas y bueno, ya se rompió con la esclavitud dentro del interior. Y Salvador Allende comenzó con un mismo discurso boliviano: expulsemos a las empresas británicas, nacionalicemos nuestro cobre, y lo nacionalizó. Bueno, les comento, cuando tú metes la mano en el bolso de un británico, metes la mano en el bolso de un americano, te llevan democracia. La democracia que estos tipos te llevan no es muy buena. Acá en Chile comenzó un boicot contra el gobierno de Salvador Allende. Acá en Chile, principalmente por la élite económica, que hicieron algunas cosas como esconder la comida, como se hace hoy en día en Venezuela. Se escondía todo, se escondía el azúcar, se le escondía la sal, o sea, la gente tenía el dinero en el bolso, pero llegaban al supermercado y no había nada que cobrar, nada para comprar. Y comenzó el golpe militar en el año 1973 por el general Augusto Pinochet. Bueno, Augusto Pinochet siempre fue amigo de la élite económica de Chile, que es una falla de 200 familias, apenas, es muy pequeña. Esa élite comenzó a tomar el poder en el 73. Obviamente fue muy ayudado por el gobierno de Estados Unidos, con el gobierno de Nixon principalmente. Recibió todo tipo de apoyo, Pinochet, económico, armas, ejército, logística, inteligencia, todo lo que le precisase para eliminar al enemigo. En el año 73 el enemigo era principalmente las personas pobres. Y no solo pobre, pobre y pensante. Si tú eras universitario de primera generación en tu familia, tú eres el enemigo. Porque tú no perteneces ahí, tú perteneces abajo.
como te falei, la política de castas, querían voltar a eso. Acá en Chile, entre el 73 y el 80, se mató a todos, se mató el espíritu de Chile. Se mató, por ejemplo, el presidente Salvador Allende, el espíritu romántico, Pablo Neruda. La música era Víctor Jara, él era la voz de la revolución de Salvador Allende. Le cortaron los 4 dedos de su mano para que no tocaran guitarra y le cortaron la lengua para que no cantara. O sea, básicamente lo que ellos querían es que el pueblo estuviera con demasiado miedo para hacer cualquier cosa y que también matar el espíritu de la gente, el espíritu de revolución, y que volviesen a ser un pueblo sumiso, que mira hacia abajo. Bueno, del 73 al 80 fue una carnicería. Todas las grandes cabezas, los grandes pensadores del siglo, de esa época, fueron todos muertos. Y quedaron solamente crianzas y gente pobre que vivió en la miseria durante mucho tiempo. En el año 1970 Pinochet quería más poder y él inventó una elección de presidente que fue arreglada y él ganó, obviamente, la arregló él. O sea, las puertas de las escuelas para hacer la votación tenía militares con metralletas de ese tamaño, o sea, no iba a perder.